Fuentes de arcilla en el Valle de Entiwanaku. El presente trabajo parte de la descripción de localización de yacimientos de arcilla, criterios de identificación de la calidad, los mitos y creencias que los rodean y su relación con los sitios arqueológicos, las características sociales, geográficas, paisajísticas, toponímicas y creencias como la historia oral que presenta la actividad de extracción de arcilla, permitirán demostrar una continuidad en relación a saberes y criterios de explotación y el manejo de recursos presentes en la manufactura de cerámica actual en el Valle de Tiwanaku. El fin es presentar pruebas de correlación entre variables como la localización, conocimientos ancestrales, toponimias, sitios arqueológicos que demuestran un manejo factible en la explotación de fuentes de arcilla y su estrecha relación con los sitios de diferentes periodos arqueológicos que se remontan al formativo Tiwanaku. Introducción. La importancia de la investigación en torno a la explotación de arcillas en el Valle de Tiwanaku subyace en que hasta la actualidad muchos artesanos o ceramistas usan las fuentes sin percatarse que están incurriendo en los mismos lugares de extracción de los antiguos ceramistas de hace 1000 o 2000 años atrás, y que en este uso espacial están experimentando y rememorando el mismo uso paisajístico de antaño, que implica memoria, remembranza y espacios significativos sociales, puesto que ya existen descripciones de yacimientos de arcilla hechos por arqueólogos como Matthews 1992 y Albarracín Jordan 1991, es necesario, sin embargo, descubrir los aspectos tecnológicos como los criterios de identificación de la calidad que desarrollaron los grupos sociales del pasado, que han sido una incógnita para los especialistas. Este hecho junto a los mitos, creencias que los rodean y su relación con los sitios arqueológicos es el objetivo del presente trabajo. Las características sociales, geográficas, paisajísticas, toponímicas y creencias como la historia oral que presenta la actividad de extracción de arcilla, permitirán demostrar una continuidad en relación a saberes y criterios de explotación y el manejo de recursos presentes en la manufactura de cerámica actual en el Valle de Tiwanaku. El fin es presentar pruebas de correlación entre variables como la localización, conocimientos ancestrales, toponimias y sitios arqueológicos, que demuestran un manejo factible en la explotación de fuentes de arcilla y su estrecha relación con los sitios de diferentes periodos arqueológicos que se remontan al formativo Tiwanaku. Problemática. La extracción de arcilla en la actualidad en el Valle de Tiwanaku y sus alrededores implican un conjunto de variables como un saberes y criterios de explotación contemporáneos. Dos toponimias que hacen espacio como un medio significativos, semánticos, perceptuales, cognitivos, existenciales que organizan en un discurso de las prácticas de espacialización de la explotación de arcilla. Esta construcción y manejo del paisaje donde están los recursos para la manufactura de cerámica están relacionados con sitios arqueológicos que demuestran una continuidad en uso del espacio en épocas prehispánicas. Marco teórico. La arqueología del paisaje considera el espacio como un medio significativo, que está involucrado en la acción y que no puede separarse de ella. TJ 1994. Como tal, el espacio de un asentamiento no existe y no puede existir separado de los eventos y actividades dentro de los cuales está implicado. OP-SIT. Por tanto, el espacio es producido socialmente, y las diferentes sociedades, grupos e individuos viven su vida en diferentes espacios. OP-SIT. Para sistematizar la teoría de los espacios, los clasificamos en los siguientes tipos de espacios. El primero es el espacio somático, que es el espacio sensorial que experimenta el movimiento del cuerpo, ejercido en una práctica. El espacio somático permite que el espacio sea entendido a partir del cuerpo, punto de referencia. El segundo es el espacio perceptual, que está fundado en la intuición individual. La distancia y la dirección son percibidas como cerca o lejos, por este lado o por el otro, moviéndose por un camino o por otro. Vincula patrones de intencionalidad individual a los movimientos del cuerpo y la percepción. Es un espacio de la temporalidad, del encuentro y los lazos emocionales, que involucra sentimientos y memorias dando lugar a un sentido de temor, emoción, asombro y angustia en un encuentro espacial. También crea significados personales, lugares recordados y lugares de importancia afectiva. El tercero es el existencial, que es el espacio vivido y construido en las experiencias individuales socializadas con un grupo, que está en constante proceso de producción y reproducción a través del movimiento y actividades que desenvuelven los individuos que forman parte de una colectividad. E.J. Desbaste. Provoca una dinámica por medio de espacios de carácter sacro, simbólico y mítico, que envuelven los lugares, edificios, topografía de puntos de referencia y planos de orientación emocional. Las fronteras, o límites, son de mayor significancia en la construcción del espacio existencial en barra diagonal y entre los lugares y regiones. La presencia de límites, prototipos naturales obvios como los cauces de río, cadenas montañosas o formaciones rocosas, pueden ser de mayor significancia en delimitar territorios,
como también la elección de locales y la red de sendas que atraviesan el paisaje. TJ 1994. 17. El cuarto es el espacio cognitivo. Es el conjunto de relaciones de objetos y lugares. El espacio es creado por las relaciones sociales, objetos naturales y culturales. Los espacios y lugares constituyen espacios amplios para las prácticas y paisajes sociales. En ese sentido, el paisaje percibido desde un asentamiento es una forma estructural anónima, siempre ya modelada por agentes. El paisaje es tanto el medio como el resultado de la acción de las historias previas de la acción. Finalmente, los espacios permiten entender una historia. Así, la historia de un lugar es una organización discursiva de una práctica de espacialización. Un itinerario y rutina corporal tratan acerca de las operaciones y prácticas que constituyen espacios. Por tanto, los lugares ayudan a rememorar historias que se asocian con ellos, y solo existen en virtud de su empleo dentro de una narrativa. Los lugares tienen biografías considerando que se forman, usan y transforman con relación a la práctica. Metodología. La metodología pretendió describir la forma en que se construye espacios de explotación a través de la localización de asentamientos, las delimitaciones de espacios visuales. La metodología involucra los siguientes procesos: etnografía del proceso de identificación de fuentes y explotación de arcilla, estudio paisajístico de los yacimientos. Etnografía del proceso de identificación de fuentes y explotación de arcilla fue llevada a cabo por medio de la entrevista de 7 artesanos que viven y trabajan en tal oficio en Tiwanaku. Las entrevistas fueron realizadas durante 10 visitas en un periodo de 6 meses. Cada visita fue planificada para poder participar de la extracción de arcilla y también para experimentar o recibir enseñanzas del procedimiento para su depuración y preparación antes de la manufactura de artículos de arcilla. De las 7 personas entrevistadas, 4 son mujeres de 30 a 40 años y 3 varones de 40 a 65 años. Todos han ejercido la profesión de artesano junto con otro tipo de actividad económica. Las entrevistas fueron registradas en un cuaderno de campo, donde también se registró los datos paisajísticos de los yacimientos que se visitaban. Estudio paisajístico de los yacimientos de arcilla en Tiwanaku fue hecho para comprender el paisaje en su forma y en términos geométricos. Este análisis morfológico consistió en desarrollar un reconocimiento de las formas o constituyentes elementales del espacio considerado, tanto formas topográficas del paisaje, es decir, lo que tradicionalmente se denominaría un análisis fisiográfico, que llamamos forma básica y forma específica. Criado Boado 1999. Posteriormente desarrollaremos el análisis de visualización de los yacimientos de arcilla, que permitió indicar la visibilización que definimos como la forma en que un elemento es visto. Por otra parte, definimos la visibilidad como la panorámica que se domina desde él y la intervisibilidad o relación visual como la relación visual que existe entre ese elemento y otros, sean o no arqueológicos. Criado Boado 1999. De la misma manera, mientras buscamos los yacimientos, se hizo el análisis de tránsito y permeabilidad en los yacimientos, que nos permitió identificar rutas que hacen permeable espacios vinculados a los yacimientos de estudio y preestableció el sentido de los movimientos sobre él. Este análisis logró identificar, también, las vías de comunicación. Así se pudo generar mapas de movimiento y líneas de tránsito. Mañana Borrazás Blanco Rotea y Ayán Vila 2002. Sarankin 2002. Resultados. Descripción de los yacimientos, su historia y procesos de extracción. Iniciamos la descripción con el yacimiento más cercano a la población de Tiwanaku, que es llamado Huacacuatu, Feria de las Vacas, y se localiza al noroeste del pueblo, donde la mayoría de los artesanos capta quintales de arcilla preferentemente en la tarde. El yacimiento está en la superficie y presenta términos geométricos, formas planas y con muy poca pendiente. El terreno que sube hacia el sur constituye un elemento topográfico o fisiográfico que permite una buena visibilización desde la zona suroeste, que es el límite entre Tiwanaku y otra comunidad, siendo visto por gente que no tiene poder de propiedad sobre dichos recursos. Este hecho permite que la explotación no sea controlada, aunque existen asentamientos que rodean el terreno que son afectados por el movimiento de tierra. La visibilidad o la panorámica que se domina desde él se limita con el río Tiwanaku, la comunidad de Achuta, el puente, la avenida que conecta con Tarako y otro yacimiento llamado Catarbani. La relación visual o de intervisibilidad entre los dos últimos es buena. El tránsito y permeabilidad permitió identificar una ruta corta con Catarbani, permitiendo identificar un sentido de los movimientos que conecta a un tercer sitio más en Achuta. Los vestigios arqueológicos en los 3 sitios son constantes y nos permiten también identificar la comunicación entre los mismos. En este asentamiento se explota arcilla roja por medio de pozas y es evidente la presencia de material arqueológico de la época V de Tiwanaku en sus alrededores.
Finalmente, es importante mencionar que este lugar está asociado a la presencia de espíritus que cuidan el lugar del puente republicano, que provoca el temor de los artesanos, ya que muchos cuentan haber visto siluetas en el lugar. El segundo yacimiento es Catarbani y está al sur del pueblo de Tiwanaku. Es la segunda fuente más importante en el poblado. El yacimiento está en los cortes que erosionó el río y presenta un términos geométricos, formas verticales. El terreno que lo rodea constituye un elemento topográfico o fisiográfico llano, que permite una buena visibilización desde la zona sur, que es el límite entre Tiwanaku y la comunidad de Casa Achuta. La visibilidad o la panorámica que se domina desde él se limita con el río Tiwanaku, Bakakatu, la comunidad de Achuta, el puente, la avenida que conecta con Tarako y otro yacimiento. La relación visual o de intervisibilidad entre los mencionados es buena. El tránsito y permeabilidad permitió identificar una ruta entre Catarbani y Bakakatu, pero no con Casa Achuta, ya que hay que pasar el río, permitiendo identificar un sentido de los movimientos limitados a 2. En este asentamiento se explota arcilla roja por medio de extracción directa del cauce del río y está al lado de un sitio arqueológico Tiwanaku y formativo tardío, Lemus 2004. Complementariamente, es muy importante mencionar que este lugar es muy preferido para nadar en verano. La pesca de peces en octubre, y también es conocido porque más de 3 jóvenes han muerto mientras nadaban o en las fiestas mientras pasaban el río que lleva a la comunidad de Casa Achuta. Casa Achuta río Guaquira está al sureste del pueblo de Tiwanaku. Es el tercero más importante. El yacimiento está en los cortes que eroda el río Guaquira y presenta en términos geométricos formas verticales. El terreno que lo rodea constituye un elemento topográfico también llano de zona inundadiza, que permite una buena visibilización desde toda la zona norte del poblado. La visibilidad o la panorámica que se domina desde él se limitan al sitio arqueológico de Tiwanaku, en su sector de la Jaraña. La relación visual o de intervisibilidad entre los mencionados es buena, pero la última domina a la mencionada. El tránsito y permeabilidad permitió identificar una ruta entre el sitio arqueológico de Tiwanaku y Casa Achuta pero al río, que es un límite natural, permitiendo identificar un sentido de los movimientos estrecho con él. Centro ceremonial en su sector habitacional de la Jaraña y los campos de cultivo y Chijijahuira. En este asentamiento se explota de forma directa en los cortes del perfil del río y presenta restos de material en abundancia para confirmar la presencia de restos arqueológicos de Tiwanaku. Chijijahuira, río de Grama, es el yacimiento que está dentro del área arqueológica de amortiguamiento de Tiwanaku. Se localiza al este de Cantatallita y forma parte de un canal que se proyecta y rodea todo el centro cívico ceremonial de Tiwanaku. El yacimiento está en la superficie y presenta, en términos geométricos, formas onduladas de llanos y mesetas de 1,5 a 2 metros de profundidad y con muy alta pendiente. El terreno que sube hacia el sur constituye una plataforma topográfica que permite una buena visibilización desde la zona oeste, donde están Acapana Este, Janusek 1994, y el templo de Cantatallita. Este hecho permite inferir que la explotación fue controlada por asentamientos prehispánicos. La visibilidad o la panorámica que se domina desde él se limitan a Tiwanaku y la planicie de Huancoyo. La relación visual o de intervisibilidad entre el yacimiento con Cantatallita y la zona de entierros como fue Huancoyo es evidente. El tránsito y permeabilidad permitió identificar una ruta corta a Cantatallita, permitiendo inferir un sentido de los movimientos que conecta a un sector residencial y templario. En este asentamiento se explota arcilla roja en los bordes y medio del río, donde también está presente restos de material arqueológico de Tiwanaku. Rivera 1994. Su asociación a la presencia de espíritus que aparecen en la noche fue descrita por 3 artesanos. Se dice que durante las noches se escuchan sonidos parecidos al de una banda de instrumentos metálicos. Otro sitio importante de describir es Choquepacha, Manantial de la Papa, yacimiento localizado a 1 kilómetro al suroeste del centro ceremonial de Tiwanaku y forma parte de una serie de canales de un área inundadiza. Albarracín Jordan 1992, 1996. Albarracín Jordan y Macius 1990, que se alimenta de 2 manantiales subterráneos y la corriente de un afluente del río Tiwanaku. El yacimiento está en la superficie y presenta, en términos geométricos, estructuras verticales donde se puede explotar arcillas rojas, negras y blancas. El terreno donde se localiza presenta restos arqueológicos consistentes en canales hechos de andesita que son considerados como pujos o manantiales sagrados, cuyo espíritu anima a que las aguas salgan. La visibilización desde la zona este es buena, donde están ambientes de la Universidad Católica y también restos arqueológicos de Tiwanaku. La relación visual o de intervisibilidad entre el yacimiento con restos arqueológicos en la Universidad Católica son óptimas,
junto al área oeste del templo de Pumapunku. El tránsito y permeabilidad permitió identificar una ruta corta y levemente dificultosa a la zona este, permitiendo identificar un sentido de los movimientos que conecta a un sector residencial que está por debajo de universidad y las fuentes rituales. Mientras que el tránsito a Pumapunku es fácil pero con una distancia larga. Finalmente es necesario describir el yacimiento Serram Puchu, Cuesta del Cerro. Está localizado a 1 kilómetro al oeste del centro ceremonial de Tiwanaku y está debajo la superficie y presenta un terreno llano, que se desplaza al este una pendiente que llega a la meseta donde está localizado el pueblo colonial de Tiwanaku. Su ubicación permite una buena visibilización desde la zona oeste del pueblo, donde están dispersos también restos arqueológicos. La visibilidad o la panorámica que se domina desde él se limitan la ruta y área de campos de cultivos prehispánicos en la actual comunidad de Achuta Grande. La relación visual o de intervisibilidad entre el yacimiento con zonas agrícolas es evidente. El tránsito y permeabilidad permitió identificar su relación con las zonas agrícolas, zona oeste del asentamiento arqueológico que está debajo del actual pueblo y Huacacuatu, permitiendo identificar un sentido de los movimientos con sectores residenciales preferentemente. En este asentamiento se explota arcilla roja por medio de pozas. Complementariamente es necesario mencionar que otros yacimientos de arcilla también son explotados por los artesanos de Tiwanaku. Así al sureste está localizado el río Huancoyo, al sur está el ingenio Achaca, al suroeste está Baraya o Circapata, al noroeste está Tilata, al sur en la serranía está el Quimsachata. Pasando el cerro Tiwanaku está Chiripa y al este algunas fuentes en el cerro Yoco. Todos localizados a más de 6 kilómetros del centro ceremonial Tiwanaku. El proceso de extracción de arcilla, discusión y conclusiones además de visitar los sitios, donde se identificaron los nombres o toponimias, sus rasgos paisajísticos y si existían restos arqueológicos para determinar su relación con la explotación en el pasado, registramos los procedimientos de identificación, criterios para la extracción de arcillas. Inicialmente es necesario mencionar que todos los sitios son identificados por su relación a los ríos, donde la explotación de arcillas debe de ser realizada en la tarde, donde el espacio de la veta subterránea se entendió a partir del cuerpo como punto de referencia, permitiendo experimentar el movimiento en el territorio de lo subterráneo o la Pachamama para el cual se hace un ritual. Antes de iniciar la extracción de arcilla en la mayoría de los casos se hace algún tipo de ofrenda, siendo una práctica que desarrolla un espacio perceptual fundada en la intuición individual como cerca a lo subterráneo, moviéndose con la intencionalidad de percibir espacio de la temporalidad y de encuentro con los lazos emocionales de temor que generan los mitos relacionados al lugar, que involucra sentimientos y memorias dando lugar a un sentido de temor y encuentro espacial. También crea significados personales puesto que son lugares recordados por sus mitos y leyendas. La afluencia de los artesanos en la explotación de los yacimientos permite un espacio existencial fundado en el espacio vivido en el momento y construido en base a las experiencias individuales socializadas con un grupo de artesanos, que está en constante proceso de producción y reproducción a través del movimiento y actividades de los individuos que forman parte del gremio. Este hecho provoca una dinámica por medio de espacios de carácter sacro y mítico, lo dicen los rituales y sus mitos, que envuelven los yacimientos con planos de orientación emocional, pues el hecho que estén en los linderos de los ríos y comunidades, junto a restos arqueológicos con huesos, hace que haya siempre una frontera o límite de los explotadores de arcilla. Las fronteras físicas y míticas también están relacionadas por un espacio cognitivo de la explotación de arcilla, porque es creado por las relaciones sociales de ceramistas. Todos son conocidos aunque de diferentes familias. Para las familias de artesanos el yacimiento se constituye en un espacio percibido desde el mismo. Allí surgen las leyendas y los lugares para mirar y la memoria de que son antiguos lugares donde vivía la gente por los restos de huesos y ollas rotas. El yacimiento es una estructural anónima, siempre modelada por los artesanos que en ella rememoran las creencias de apariciones de espíritus y que son límites donde los vecinos no limitarán su explotación aunque deben de temer de la Pachamama que debe de recibir una paga a cambio. Por tanto, el yacimiento es tanto el medio como el resultado de la acción de las historias previas de la acción. Los yacimientos permiten entender historias de los ceramistas porque hay una organización discursiva de práctica de espacialización. Cuando se plantean ir a diferentes lugares o mencionan que hay caminos que conectan a un yacimiento con otro y además a los sitios arqueológicos. Estos se sintetizan en un itinerario y rutina corporal que hace que cada operación constituya espacios. Estoy en un yacimiento y miro Otroa y recuerdo hechos míticos del mismo. Por tanto, los yacimientos de arcilla ayudan a rememorar historias que se asocian con ellos, y solo existen en virtud de su empleo dentro de una narrativa de la explotación de arcilla. TJ 1994. Autor: Luis Miguel Callisaya. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.
Tl.